Muy buen día a todos ustedes. El día de hoy tenemos el tema relacionado con el acoso laboral. Toda esta información ha sido suministrada por personas, por instituciones que han decidido apoyar este programa. Esta información, gracias a la Corte Suprema de Justicia por el emitir algunos conceptos relacionados con las temáticas que a muchos servidores públicos les rodean, y no solo servidores públicos, sino en general trabajadores. En cuanto al concepto del acoso laboral, esto está de conformidad por el artículo primero de la Ley 1010 del 2006, por medio del cual se adoptaron las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar un perjuicio laboral, generar desmotivación en su labor o la dejación de su puesto de trabajo. La conducta podrá ser ejercida por un jefe o superior jerárquico, un subalterno o entre compañeros de trabajo. Para el profesor Heinz Lehmann, quien es considerado el autor del concepto del mobbing, con el cual se designa genéricamente el acoso laboral, en la doctrina internacional, el acoso laboral puede definirse como un conjunto de acciones de comunicación negativas dirigidas por muchas personas en contra de otra, que salen a relucir con mucha frecuencia y durante mucho tiempo, y en las que la relación entre el autor y la víctima se hace evidente. El mal ambiente de trabajo, los chismes, no entran dentro del concepto de acoso laboral. Según Lehmann, una impertinencia, una vez dicha, es y sigue siendo una impertinencia. Pero si se repite cada día durante varias semanas, entonces hablamos de acoso laboral. La dignidad humana, derecho fundamental del trabajador. Antecedentes legales en Colombia, antecedentes jurisprudenciales en Colombia. Al no existir una vía judicial más expedita que garantizara la protección de los derechos del trabajador que estaban siendo vulnerados, los primeros pronunciamientos jurisprudenciales se produjeron sobre el tema del acoso laboral. Fueron realizados por vía de tutela, mecanismo que resultaba ser un medio expedito en búsqueda de la protección de los derechos del trabajador acosado. La Corte Constitucional, a través de su sentencia T461 de 1998, analizó el tema del hostigamiento en las relaciones laborales, resaltando la importancia del principio de la dignidad del ser humano al interior de las relaciones de trabajo y la especial protección que la propia Constitución le ha conferido a dicho principio. Asimismo, dentro de la parte resolutiva de la sentencia en comento, prácticamente se están sentando por anticipado cuáles serán las bases jurídicas de la Ley 1010, promulgada casi 8 años después, al establecer en primera instancia una solución correctiva del acoso, para advertir a renglón seguido que si esta no llegase a producir, se aplicará la medida sancionatoria, que en este caso la ocurrencia de un despido indirecto. Un despido indirecto es cuando prácticamente el trabajador renuncia motivadamente, alegando situaciones de discriminación, alegando situación de enfermedad u otras, y que la empresa no haya hecho absolutamente nada. En cuanto a la ocurrencia del despido indirecto y el acoso laboral, lo determinó la Corte de la siguiente manera: se concederá, a efectos de proteger el derecho a la dignidad del señor, razón por la que se ordenará a la sociedad para que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia cese todo acto de hostigamiento en contra del mencionado trabajador, so pena de que éste pueda dar por terminado el contrato, si esa es su voluntad, por una justa causa, que entre otras le permitiría demostrar que pudo configurarse un despido indirecto. Un despido indirecto también en algunas literaturas se encuentra como despido encubierto. Bajo la misma línea, mediante la sentencia T013 de 1999, la Corte señala
La jurisprudencia de esta corporación en relación con el tema de la dignidad del trabajador ha sido clara. No puede el empleador ejercer actividades o conductas que desconozcan los derechos del empleado, pero en especial su dignidad. Continuando con la línea jurisprudencial, mediante la sentencia T-170 de 1999, nuevamente la Corte Constitucional reitera su posición frente a lo que posteriormente conoceríamos como el acoso laboral, utilizando las expresiones de hostigamiento y persecución. La Corte hace alusión al tema para insistir en que a pesar de que en su momento no existían normas que regularan la materia de forma expresa, la protección en estos eventos se funda en las garantías establecidas constitucionalmente. El hostigamiento hacia un trabajador, cualquier trabajador, vulnera de suyo los derechos fundamentales, pues ofende su dignidad y constituye abierto desconocimiento de las más elementales garantías democráticas, por lo cual su existencia, aunque no resulten probados otros comportamientos del patrono, exige la protección judicial. Vale la pena notar lo que la doctrina especializada del momento concluía frente a la existencia de este tipo de pronunciamientos jurisprudenciales. De esta manera se puede entender que, primero, en los eventos en que se ve amenazado el respeto a la dignidad humana del trabajador como consecuencia de acoso moral y no exista otro medio de defensa judicial, será procedente la acción de tutela para que cese la afectación del derecho fundamental. 2. En los eventos en que se termine una relación laboral como consecuencia del hostigamiento por parte del empleador, el trabajador podrá solicitar el pago de indemnizaciones propias del despido indirecto, pero consecuencias como la nulidad del despido prevista en Francia no opera en nuestro ordenamiento. Marco legal. Se encuentra concentrado en la Ley 1010 del 2006, por medio de la cual se adoptaron medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. En el artículo 2 de la Ley 1010 encontramos las características esenciales que la conducta debe tener para que pueda ser considerada como constitutiva de acoso laboral. A. Persistencia de la conducta. Esta característica será determinante para calificar la existencia del acoso laboral. Al respecto se hace muy ilustrativa la lectura del siguiente aparte de la exposición de motivos de la Ley 1010 del 2006. Hemos tratado de tipificar diversas modalidades de acoso, pero siempre bajo la forma de conductas repetidas y verificables, no simples suposiciones. Por regla general, un simple episodio aislado y pasajero de brusquedad en el trato no debe tener la entidad de acoso laboral. Sin embargo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el penúltimo inciso del artículo 7 de la Ley 1010, en la cual se estableció que excepcionalmente un solo acto podrá ser constitutivo de acoso laboral, en caso que afecte gravemente la dignidad humana o cualquier derecho fundamental del trabajador. B. Conducta demostrable. El trabajador afectado debe probar la existencia de la conducta constitutiva de acoso laboral. Frente a esta característica esencial es importante hacer dos precisiones. Primero, conforme a lo previsto por el inciso final del artículo 7 de la Ley 1010 del 2006, las situaciones de acoso pueden ser demostradas por cualquiera de los medios probatorios contemplados en el régimen procesal. 2. De acuerdo con el citado artículo 7 de la Ley 1010, en caso que cualquiera de las conductas que han sido incluidas de forma taxativa dentro del precepto normativo tengan el carácter de repetidas y públicas, se presumirá la existencia del acoso laboral. En este evento la carga de la prueba correrá entonces a cargo del presunto acosador con el fin de desvirtuar la precisión. La conducta debe tener una finalidad específica. Según lo establecido por el artículo 2 de la Ley 1010, esta deberá ser infundir miedo, intimidación, terror y angustia a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. La conducta constitutiva de acoso laboral deberá reunir por lo menos estos tres requisitos esenciales para que pueda ser considerada como una conducta típica establecida en la Ley 1010 del 2006. Especial mención merece el tema del ámbito de aplicación de la Ley 1010 del 2006, ya que según se dispuso en el artículo 1,
La ley no podrá ser aplicada en el ámbito de las relaciones de trabajo en las cuales no se presente la subordinación o dependencia jurídica característica de las relaciones laborales que se rigen a través de un contrato de trabajo. Así las cosas, en el ámbito de las relaciones que se producen entre una cooperativa de trabajo asociado y sus asociados, no resultan aplicables las disposiciones consagradas en la Ley 1010. Conforme a lo anterior, la doctrina especializada ha señalado que, de presentarse un caso de acoso laboral, deberán invocar las normas de la Constitución Política, la Ley 79 de 1988 y demás normas del sector cooperativo. Con respecto a las relaciones de trabajo que se producen en el ámbito del empleo temporal, hay que decir que existiendo dos tipos de relación subordinada, esto es, la relación contractual que existe entre el trabajador en misión y la empresa de servicios temporales, y la relación de trabajo con subordinación delegada que existe entre la empresa usuaria y el trabajador en misión, podemos concluir que los trabajadores en misión son sujetos de las disposiciones de la Ley 1010. Así las cosas, en el evento que se produzca conductas constitutivas de acoso laboral por parte de la empresa usuaria, sus representantes o subordinados, las garantías previstas en la Ley 1010 resultan plenamente aplicables en este tipo de trabajadores. Por su parte, los trabajadores o profesionales independientes que prestan sus servicios por medio de convenios de carácter civil o comercial se encuentran expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Acoso Laboral, razón por la cual su protección debe hallarse en el respeto a la dignidad humana consagrado constitucionalmente. Bienes jurídicos protegidos. Conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo primero de la Ley 1010 del 2006, son bienes jurídicos protegidos el trabajo en condiciones jurídicas dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente de la empresa. Es decir, que se protege la dignidad del ser humano en toda su dimensión. Sujetos del acoso laboral. ¿Quién puede ser acosado? El sujeto pasivo. Cualquier trabajador de la entidad sin importar su jerarquía. ¿Quién puede cometer el acoso? El sujeto activo. Activamente los jefes, los subordinados y los compañeros de trabajo. Sujetos partícipes. La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso laboral, y la persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que se profieran por los inspectores de trabajo en los términos de la Ley 1010. Aunque puede llegar a confundirse con el sujeto partícipe, se hace necesaria la distinción de otra clase de sujeto, también activo, que puede estar presente en el ámbito del acoso, que podríamos denominar como empleador tolerante, el cual podrá ser objeto de la imposición de sanciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 1010 del 2006. Por tolerancia del acoso se entenderá lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 9 de la ley, según el cual la omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores del administrador se entenderá como tolerancia de la misma. Respecto de la posibilidad que terceros afectados por las conductas constitutivas de acoso puedan ser considerados como sujetos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 1010, es importante citar el concepto de la doctrina especializada. La posibilidad de que un tercero afectado pueda poner en conocimiento de las autoridades la ocurrencia de situaciones de acoso laboral se contempló en el proyecto de ley original. Sin embargo, en la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes se decidió acoger la propuesta de FENALCO de suprimir dicha posibilidad en atención a que, en esta materia, como en el caso de los delitos querellables, no parece conveniente dejar demasiado abierta la puerta para que sujetos que no hacen parte de la relación directa de acoso puedan poner en marcha todo el andamiaje de lucha contra el acoso.
Una vez definidos los sujetos del acoso, podemos establecer los niveles en que puede producirse el mismo. Acoso descendente. Conductas constitutivas de acoso ejercidas por parte de un superior jerárquico sobre un trabajador subordinado. Sujeto activo. Persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando al servicio del empleador. Sujeto pasivo. Persona natural que se desempeñe como trabajador. Acoso horizontal. Acoso entre iguales. Es el acoso desplegado por un trabajador sobre un compañero de trabajo. Sujeto activo y pasivo. Tanto el sujeto activo como el pasivo serán personas naturales que se desempeñen como trabajadores. Acoso ascendente. Las conductas constitutivas de acoso son desplegadas por un trabajador sobre uno superior jerárquico. Sujeto activo. Persona natural que se desempeñe como trabajador. Sujeto pasivo superior jerárquico. Diferentes modalidades del acoso laboral. Maltrato laboral. Es todo acto de violencia con la integridad física, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal, injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima, la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Lo importante será entonces el convencimiento al cual pueda llegarse en cada caso particular respecto de qué expresiones verbales y comportamientos tienen verdaderamente la intención de menoscabar la dignidad del trabajador. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que pueden producir desmotivación laboral. En este caso, deberá examinarse muy cuidadosamente el carácter proporcionado y razonable de las órdenes e instrucciones que imparte el empleador en ejercicio del ius variandi que ya se había propuesto en programas anteriores. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. El trato diferente ha sido considerado como discriminatorio según la doctrina constitucional cuando no obedece a causas objetivas y razonables que lo justifiquen. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras: la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. En realidad se trata de una manifestación que puede clasificarse dentro del concepto de discriminación. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Conductas constitutivas. Ya han sido analizados los tres elementos esenciales que ha consagrado la Ley 1010 para que una conducta pueda ser calificada como constitutiva de acoso laboral. Asimismo, la Ley de Acoso Laboral ha establecido de forma taxativa un listado de conductas de las cuales se presumirá su carácter de constitutivas de acoso, siempre que el afectado acredite su ocurrencia pública y será repetida. Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias.
expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales. Las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar del trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento jurídico objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa. La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida. Los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor. La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos. El envío de anónimos, llamadas telefónicas, mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. Conductas no constitutivas. El empleador seguirá ejerciendo las atribuciones propias que le confiere su poder subordinante en la relación laboral, es decir, que podrá dar órdenes e instrucciones, imponer reglamentos y manuales en general para regular el ejercicio de la actividad laboral, aplicar su régimen disciplinario y sancionatorio y modificar razonablemente las condiciones laborales. En el artículo 8 de la Ley 1010 encontramos por vía de exclusión expresa situaciones que no constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades. Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las fuerzas públicas conforme al principio constitucional de obediencia debida. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución cuando sean necesarias para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución. Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminados el contrato de trabajo con base en una causa legal o una justa causa prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública. La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano que trata el artículo 95 de la Constitución. La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 a 57 del Código Sustantivo del Trabajo, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículos 59 y 60 del mismo Código. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.
La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. El parágrafo del citado artículo 8 aclara que las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de colaboración a que se refiere el mismo deberán ser justificados, fundados en criterios objetivos y no discriminatorios. Todas estas situaciones podrán ser clasificadas dentro de las relaciones que se catalogan como tipo descendiente y reiteran lo expuesto al inicio de lo que se explicó en cuanto a la conservación intacta de la ley de acoso respecto del poder de subordinación patronal que emanada de la relación laboral siempre y cuando ésta sea ejercida de forma razonable y proporcionada. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. El artículo 9 de la ley dispuso la obligación de incluir en los reglamentos internos de trabajo mecanismos de prevención del acoso laboral que pudieran materializarse a través de un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo que permita superar las conductas que sean potencialmente constituidas de acoso laboral. Asimismo, la Ley 1010 otorga competencia para conocer de situaciones constitutivas de acoso laboral a los inspectores de trabajo, inspectores municipales de policía, personeros municipales, Defensoría del Pueblo. En el mencionado artículo 9 fue establecida una competencia prevención, esto es, que la primera autoridad que conozca de los hechos tendrá competencia excluyente para conminar al empleador para que ponga en marcha los mecanismos establecidos en su reglamento interno. En estos casos, la víctima de acoso puede solicitar traslado a otra dependencia si existe una opinión o una opción clara en ese sentido, de manera que de ser posible puede ser sugerida por la autoridad que conozca los hechos. Las autoridades antes mencionadas, como son los inspectores de trabajo, inspectores municipales de policía, personeros y defensores del pueblo, carecen de facultades para determinar si una conducta específica que ha sido puesta bajo su conocimiento es constitutiva o no de acoso laboral, así como tampoco se encuentran facultados para imponer sanciones. De la misma manera, se estableció la posibilidad de que las partes involucradas acudan ante una institución de conciliación autorizada legalmente para buscar una solución al caso. Se continuará informando y nuevamente se agradece al Consejo Superior de la Judicatura, a las dependencias de Derecho Laboral Individual y a las personas, organizaciones que externamente han venido apoyando con recursos. Muchas gracias y que tengan un buen día.